Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel, soy su hermano en Cristo. Por la gracia del Señor estoy en este lugar para enseñar su palabra. Sin más preámbulo, carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. El tema de esta noche es la fidelidad. El tema de esta noche, la fidelidad. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negarenos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, te alabamos, te adoramos, Señor. Damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, la cual es vida y es espíritu, Señor. Mira, Dios, soy indigno de estas cosas, Señor, pero a ti te ha placido, Padre amado, de que nosotros llevemos tu palabra a toda criatura, Señor, enseñando, Dios, las cosas por las cuales vivimos el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Padre Santo, que seas tú quien ponga palabras en mi boca, Espíritu de Dios, para que llegues al espíritu de aquellas personas que van a recibir, Señor, con corazones actos, con corazones dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Dios. Liberta al cautivo, Señor, así como también sana, Señor, a aquellas personas que tienen alguna enfermedad en su cuerpo, Señor. Creemos que tú todo lo puedes, Padre amado, y sin ti nada podemos hacer, Señor. Muero a mi humanidad para que seas tú, Dios, quien nos hables en esta noche conforme a tu voluntad. Y a ti voy a dar toda la gloria y la honra, la cual es tuya por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Esta palabra fidelidad, para muchos, tal vez les gustaría que fuese eliminada del diccionario, como a otros no, porque caminan en este principio. Pero la palabra fidelidad proviene del término en latín fidelita, la cual tiene su significado en una persona leal, recta, sin doblez. En definitiva, la fidelidad denota a aquel que cumple con sus compromisos, independientemente de las circunstancias. La fidelidad también podemos decir que es una virtud que lamentablemente muchos hoy en día no la tienen. Lo mínimo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles tanto en lo secular como en lo espiritual. Es algo bien difícil para el hombre ser fiel a los suyos, en lo suyo, pero también ser fiel al Señor. Podemos hablar de fidelidad en el amigo leal, aquel amigo que no es traicionero como Judas. Pero también podemos hablar de fidelidad del trabajador que cumple cabalmente y eficazmente lo señalado por el patrono o por su jefe. También podemos hablar de la fidelidad conyugal, que es la que se da en el matrimonio por el vínculo amoroso el cual los une como pareja. Y el creyente fiel en el ámbito espiritual, el que se compromete a confiar en Dios
pero también a obedecerle. Esta noche profundizaremos un poco más de este tema de la fidelidad, sabiendo que el Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia. Entonces, de suma prioridad, comenzar enseñando el primer punto relacionado con la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es uno de sus atributos, es parte de su naturaleza. Si Dios no fuese fiel, entonces no fuese Dios. La esencia de Dios tiene que ver con el atributo fidelidad. Ahora, la fidelidad de Dios también la podemos asociar con aquellas misericordias de salvación. Pero dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El ejemplo más grande de fidelidad lo encontramos en Dios mismo. Siempre cumplidor de sus promesas. Es una realidad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aquellos que leemos las Escrituras, conocemos cada día más a Dios. Y podemos darnos cuenta que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela porque te voy a bendecir, Abraham obedeció. No viendo inmediatamente la bendición, no viendo tangible lo que iba a hacer Dios en su vida. Inclusive era tan grande que la promesa que Dios le dio a Abraham, la lógica y la razón, le decían que no se podía, porque Abraham todavía no tenía descendencia, ni aún uno. Yo te digo en esta noche, la palabra profética que Dios te ha dado, que Dios ha dado sobre ti, sobre tu ministerio, sobre tu llamado, sobre tu matrimonio, tu familia, Dios la va a cumplir en su tiempo perfecto, porque Dios es fiel y Dios no puede negarse a Él mismo. No es porque Gabriel lo dice, no es porque lo dice otra persona, no. Él la va a cumplir por su fidelidad. Él la va a cumplir porque es uno de sus atributos. La naturaleza de Dios es fidelidad, así como también es un Dios santo, maravilloso y grande. No debemos dudar cuando Dios habla nuestras vidas. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el diablo, aunque la visión tardare, yo confiaré en Jehová. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No debemos dudar en nuestro corazón. No importa lo que estamos mirando. No importa las circunstancias. No. Lo importante es que quien lo prometió es fiel. La fidelidad del Señor siempre va a estar con nosotros gracias al Espíritu de Dios. Y cuando nosotros caminamos en obediencia, el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Tanto así que el Señor quiere bendiciones que aún nosotros mismos decimos, no, Señor, soy indigno de todas estas cosas. Pero a Dios le ha placido. Entiendo que hay situaciones en las cuales no son fáciles. Hay situaciones en las cuales verdaderamente la estamos pasando mal. Hay situaciones en las cuales
nos absorben y escuchamos al mundo. Escuchamos la voz del enemigo que nos dice, no va a suceder. Pero cuando tú escuches esa voz, yo te digo, amado hermano, que tu fidelidad no debe titubear. Que tú debes de confiar en el Señor. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el enemigo. Tú debes seguir confiando en el Señor. ¿Por qué? Muchos van a fracasar. Muchos van a quedar en el camino. Muchos la duda y el miedo les va a ganar. Cuando entra el miedo, la fe sale. Pero cuando está la fe, el miedo desaparece. Si confiamos en Dios, amado, vamos a vencer. Si confiamos en Dios, amados, vamos a alcanzar el propósito por el cual el Señor nos ha traído a este mundo. La fidelidad de Jesús hasta la muerte. La fidelidad de Jesús estuvo en medio de una sociedad pecaminosa llena de maldad. Pero Él siguió adelante para cumplir la voluntad del Padre, muy a pesar de las circunstancias, muy a pesar de la situación. Dice Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Jesús andaba con los discípulos y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo en su última noche se apartó solo al jardín de Getsemaní a renovar su fidelidad al Padre. Cristo sabía lo que tenía que padecer aquella noche, el cual iba a ser prendido y entregado a los soldados. Cristo experimentó una muerte de cruz. Por amor a ti, por amor a mí. Por amor a toda la humanidad, el justo murió por los injustos. Decía Cristo en una oportunidad, no haya más amor más grande que el amigo entregue su vida por sus amigos. Jesús la entregó por nosotros. ¿Quién es ese que entregaría su vida por una persona pecadora, por una persona injusta? Tal vez por un justo te lo pensarías, pero por un injusto no. Pero Jesús, siendo fiel a su misión acá en la tierra, Él entregó su vida por todos nosotros. Él entregó su vida por toda la humanidad. Justos o injustos, la gracia nos ha alcanzado gracias a ese sacrificio de la cruz. Por eso nosotros, amados, así como Jesús fue fiel, nosotros también debemos ser fieles. No con nuestras propias fuerzas, no, sino porque tenemos el Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros. La fidelidad de Dios, nuestro auxilio en la tentación. Dios nos ayuda en medio de la tentación. Él no nos deja solo. La tentación es un impulso a tomar o hacer algo que no nos conviene. La tentación te seduce para sacarte del propósito de Dios, de lo que Dios quiere para tu vida. La tentación siempre está latente a nuestro alrededor, para que no obedezcas al Padre que está en los cielos.
Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermanos, la tentación en sí misma no es mala. Malo es ceder ante la tentación. Ese es lo malo. Pero cuando estamos llenos de la palabra de nuestro Dios, cuando tenemos un altar diario en nuestras vidas, en nuestra vida íntima, vamos a poder soportar la tentación del enemigo. Y cuando la tentación venga a nuestras vidas, la vamos a usar como una escalera para subir a otro nivel de gloria en el Señor, para crecer espiritualmente y tener una experiencia más en nuestras vidas. Pero usted dirá, hermano, pero ¿qué sucede con aquellos que ceden ante la tentación? O cedemos, porque todos le fallamos al Señor. Gracias a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermana y hermano que estás en este lugar, si le has fallado al Señor, si has confesado tu falta, déjame decirte que Dios es fiel para perdonarte. El Señor ya te ha perdonado. El Señor quiere que te levantes, así como Pedro le falló al Señor al negarlo 3 veces, pero Dios después le dio la posibilidad de ser restaurado, así también tú puedes ser restaurado. Levántate, coloca tu mirada harta. No te quedes ahí, porque el Señor es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amigo y amiga que estás en este lugar, también Dios es fiel para perdonarte, para limpiar toda tu vida con su sangre redentora. La oportunidad Dios nos las brinda cada mañana cuando abrimos nuestros ojos y por su gracia estamos con vida. La fidelidad del cristiano. Así como Dios es fiel, Dios también quiere que nosotros seamos fiel con Él. El hombre es fiel porque obedece a Dios. El hombre es fiel cuando tiene a Dios en su corazón, ya que parte del fruto del Espíritu de Dios es la fidelidad. No es por nosotros, es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dice Mateo 25:21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nos impresionan personajes bíblicos como Jeremías. Muchos dicen, oye, pero el profeta llorón. Pero no ves la situación en la que el profeta le tocó profetizar. Una situación bien difícil, el cual él sufrió encarcelamiento, burlas y rechazos. También tenemos a Juan el Bautista, el cual tuvo una muerte humillante. Esteban, Jacobo, Pedro, todos fueron asesinados por defender y predicar el Evangelio de Jesús. La iglesia primitiva también tuvo muchas adversidades, las cuales prefirieron perderlo todo antes que negar a Cristo. Solo Dios conoce quiénes somos fieles en verdad. Solo Dios conoce nuestros corazones
y nuestros pensamientos. Podremos engañar a los hombres. Podemos engañar a aquellas personas mortales como nosotros. Pero a Dios jamás le podremos engañar. No debemos negar nuestra fe. No debemos negar a Jesús. No debemos avergonzarnos del Evangelio en la universidad, en nuestras familias, así como también en nuestros lugares de trabajo. También Dios requiere fidelidad financiera para su obra. Ofrendas, primicias, diezmos, todo lo que tenga que ver con la ayuda al ministerio, a su obra. Pero no es que Dios lo necesita, no, sino que Dios está buscando una excusa para Él abrir la ventana de los cielos y bendecir tu vida. ¿Sabes por qué, amados? Porque Dios no es deudor de nadie. Si le damos a Él, Él también nos da a nosotros. Amén. No es fácil, yo entiendo. Pero podemos serle fiel a Dios. Es difícil, no es fácil, pero podemos, amados. Dios permite que nuestra fidelidad sea puesta a prueba. Cuando hablamos de prueba, hablamos de aflicción, de enfermedad, fracaso, dificultades, preocupación, luto. El hecho de ser discípulo de Cristo, no estamos exentos a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. Tenemos varias ilustraciones brevemente. Podemos hablar de Abraham y el sacrificio de Isaac. Isaac era la promesa que Dios le había dado a Abraham y el Señor le dijo en una oportunidad que se lo sacrificase. Imagínate tú. Conocemos la historia, Abraham obedeció. Esta parte de la Biblia nos enseña dos cosas. Número uno, que confiemos en el Señor a pesar de que no entendamos en ese momento el por qué Dios nos está diciendo eso. Y número dos, nos revela la obediencia. Confía, pero también obedece, hijo o hija de Dios. Tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, el cual su fidelidad fue probada cuando se negaron a adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho, bajo pena de ser echados al horno de fuego. Eso está en Daniel capítulo 3. Y Daniel fue puesta a prueba su fidelidad cuando le dijeron que no podía adorar a otros dioses y iba a ser lanzado al foso de los leones. Sin embargo, Daniel era un hombre de oración, él oraba 3 veces al día. Y Job fue un hombre perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. ¡Wow! Y mire todas las calamidades que le vino a su vida y a su familia. En un día lo perdió todo. Sin embargo, Job estaba siendo probado. Su fidelidad. Dios nunca blasfemó el nombre de nuestro Dios. Ahora, en la vida nos suceden cosas frecuentemente. A lo mejor no todo lo que le sucedió a Job, pero sí algunas cosas parecidas. Y Dios permite que estas cosas vengan a nuestra vida para que nuestra fidelidad sea probada. ¿Qué debemos hacer en ese momento de dificultad? Ser fiel al Señor. Ser fiel a su palabra. Tal vez veas todo negro, todo nublado. Wow, el Señor se olvidó de mí. Pero no, hermano, ahí está Dios contigo. Una vez estudiado el presente tema de la fidelidad, debemos entender que reanudar el principio de fidelidad es una urgencia en lo personal y en lo colectivo si queremos ver las manifestaciones del Señor en nuestras vidas. No te sorprendas cuando a tu vida vengan dificultades a las cuales Dios pone a prueba tu fidelidad. Avanza y sé fiel. Los músicos, por favor. Póngase de pie, hermano. Quiero terminar leyéndole una reflexión, la cual se llama Huellas en la arena. Huellas en la arena. Leyendo esta reflexión podemos apreciar de manera clara la fidelidad de Dios. Allí la persona dialoga con el Señor y habla del camino de la vida que han pasado juntos, Él y Dios. Al volver la vista descubre 2 pares de huellas que dejaron en el suelo al caminar juntos.
Pero con sorpresa, la persona descubre que en los momentos más difíciles de su vida, solo hay un par de huellas y se queja con el Señor preguntando, ¿por qué me dejaste caminar solo cuando más te necesitaba? Wow, se parece a nosotros, ¿eh? ¿Por qué me dejaste solo cuando más te necesitaba? Y el Señor le responde, ese par de huellas que ves no son tuyas, son las mías cuando te cargué en esos momentos difíciles. El Señor le responde, esas huellas, hermano, hermana que estás acá, no son tuyas. Esas son las huellas del Señor que te cargó cuando estabas en tus momentos más difíciles, en medio de la adversidad. Cierra tu vista, glorifica al Señor, alábale, adórale y recuerda todos esos momentos en el cual Dios ha sido fiel en tu vida, en el cual decías, Señor, no puedo, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está sucediendo?